Hemos escogido el tema de hoy, el camino del iniciado, pero con una característica muy especial que es la caracterización del cambio. Y quise proponer este tema debido a que en mi práctica de coach, como coach, identifico que muchas veces las posibilidades de generar cambios a nivel personal dentro de un proceso se ven obstaculizadas, se ven limitadas debido a que no nos damos cuenta que forma parte del proceso el que sintamos una cierta debilidad para afrontar los cambios. Entonces quise plantear este tema para que lo trabajemos y pues algunas personas o a los que les pueda servir esta orientación y algunas pautas para reconocer esos momentos y poder, al contrario, en lugar de devolvernos, ir siempre hacia adelante. Bueno, pasemos la imagen. Para que miremos este tema, me voy a soportar, me voy a parar en una mirada arquetípica de este camino del iniciado que inicialmente, desde más o menos 1949, con Joseph Campbell, se conoce como el camino del héroe. Joseph Campbell hizo un ejercicio de estudiar y reconocer los relatos de héroes a nivel bíblico, a nivel mitológico, y en las diferentes estructuras de la literatura, cómo se hacía o se veía un patrón, un arquetipo que constituía estas narraciones épicas. Y era definido, como lo plantea Carl Jung, una mirada arquetípica de este proceso del camino del iniciado, entendiendo como iniciado la persona que empieza ese proceso de autorreconocimiento, autodescubrimiento y gestiona todo un proceso de desarrollo personal. De una u otra manera, esta mirada la hemos puesto afuera de nosotros desde lo que en Hollywood hemos visto como las películas de los héroes. Algunos de ellos pues nos dan la pauta para hacer el camino. Hay algunas otras miradas que por el contrario nos ponen al héroe afuera y nos dejan con el vacío interno de pensar que alguien tiene que venir a rescatarnos. Por favor, pasamos la imagen de PowerPoint a la siguiente. Entonces este camino del héroe, como aquí lo estamos planteando, eh, para estos tiempos modernos, con los nuevos cambios de paradigmas, cuando hablamos del camino del iniciado es para hacer un reflejo de esta experiencia humana que vivimos y entre ellas la necesidad de vivir y desarrollar nuestro potencial, de imaginarnos y construir una realidad que sea diferente y en ese sentido hacernos responsables de nuestra propia co-creación, de la creación de nuestro propio desarrollo. Esa mayor creación es la transformación personal y lo planteo en estos términos. Este camino del iniciado va de ver quién uno cree que es, quien aparentemente es, a imaginar y a gestionar ese quien quiere ser. ¿Podemos pasar la imagen, por favor? Este iniciado, en la medida que va asumiéndose, que va reconociéndose, entonces podemos ver que en la vida cotidiana, en el día a día de nuestras vidas, vemos muchos héroes o iniciados de verdad, que son aquellos que nunca nos muestran, digamos que a través de los medios de comunicación, y que permanentemente están sobrepasando sus propios umbrales de crisis, sus propios umbrales de dolor, sus propios umbrales de retos personales y asumiendo un nuevo escalón, un nuevo nivel en el desarrollo de conciencia. Aquí como lo podemos ver en la imagen, dice en la primera imagen que vemos allí, esta persona que lleva un perrito ahí en un platón y atravesando un río. Los héroes verdaderos son los que se sobrepasan a sí mismos, ¿no? Vemos también allí unos bomberos
de una forma natural, espontánea, muy voluntaria, se ofrecen para hacer un proceso, diría yo, de valentía personal para enfrentarse muchas veces inclusive con relación a la muerte. Hay algunas películas que quise retomar porque nos dejan ver ese camino para los que las quieran ver, o de pronto ya muchos lo han hecho, pero mirándola con un criterio de evolutivo, de desarrollo. Está, por ejemplo, El Señor de los Anillos, allí donde Frodo tiene un reto muy importante. Está el de Matrix, está Avatar, que son tres películas muy estructuradas alrededor de este mito del héroe, o el mito de las mil caras de Joseph Campbell. Y la estructura como tal nos plantea que hay un camino, que hay una, un patrón que de una u otra manera cada uno de nosotros seguimos. La idea en la noche de hoy es que identifiquemos ese patrón e identifiquemos también los puntos críticos de ese patrón, que es donde muchas veces nos vemos vulnerables, que lo estamos de pronto sabiendo llevar, y a veces nos devolvemos en el punto donde no deberíamos devolvernos, porque ya casi que estaba al alcance de la mano el peldaño siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Así también como hay héroes de verdad, pues también de una u otra manera, y un poco dentro de nuestra cultura occidental, lo que hemos visto es que nos tratan de poner el héroe afuera. Como les decía yo hace un momento, ese héroe lo vemos de pronto desdibujado a través de los héroes que son los que se auto otorgan la posibilidad de salvar al mundo, de salvar a las personas. Los denominamos los superhéroes. Y también hay muchas representaciones a nivel comercial que de una u otra manera nos sacan de nuestro propio camino de autoliderazgo y autodesarrollo personal. Vemos películas como Superman, donde están todos los superhéroes, El Hombre Araña, de una u otra manera los reinados de belleza, todos los campeonatos de fútbol. No quiere decir que en cada uno de estos escenarios no haya héroes individuales, pero cuando se muestra de una manera masiva y en el orden más comercial y mercantil, pues de una u otra manera también nos distrae la mirada interna de ese héroe que somos nosotros. Pasemos a la siguiente, por favor. Para entrar entonces en el reconocimiento de este héroe, miremos un poco los pasos que nos plantea Joseph Campbell en el héroe de las mil caras, por allá desde 1949, que ha sido estos 12 pasos son la estructura de todas las películas que, que de una u otra manera se hacen alrededor de un héroe. ¿Sí? Entonces tenemos uno que es el mundo ordinario, como lo hemos notado, por ejemplo, en el caso de Avatar, en el caso de El Señor de los Anillos, en el caso de Matrix. El héroe surge, sale, se rescata de el mundo ordinario, es decir, cualquier persona, independientemente de su condición social, de su condición económica, de su credo, necesariamente tiene ese impulso de ser el héroe, ¿no? Y forma parte de la esencia natural del ser humano en su proceso de desarrollo y de reconocimiento y de autoconciencia que va realizando. Entonces, para cada uno de nosotros, muy importante reconocer que el héroe que no está afuera somos nosotros mismos, y que de una u otra manera, en la medida que reconozcamos estos 12 pasos que vamos a recorrer el día de hoy o la noche de hoy, pues también nos pueden dar una guía, uno, para identificar el momento en que nos encontramos, y dos, para, a partir de algunas pautas que quiero compartir con ustedes, que son como el fruto de la experiencia vivida con mis clientes cuando estamos en un proceso de cambio y un proceso de afrontar una nueva vida, un nuevo enfoque de la vida, unas nuevas creencias, un cambio a nivel emocional. Nos encontramos con dificultades y vamos a dar algunas pautas para que de pronto las podamos sobrepasar. El segundo paso es la llamada a la aventura.
¿Cuántas veces cada uno de nosotros no se ha encontrado frente a un reto personal o un reto que pensamos que viene del exterior hacia nosotros o de la vida hacia nosotros y realmente es un referente interno que está pidiendo el inconsciente para que se autodescubra, para que se autorreconozca? Ese llamado a la aventura entonces es cada uno de los retos y las propuestas que se nos presentan en la vida. Puede ser cambiar un trabajo, puede ser cambiar de casa, puede ser cambiar de ciudad, de país, puede ser aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo arte, entrar a estudiar en una academia, estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, el reto de un cambio de pronto a nivel de edad, ¿sí? Cuando pasamos de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia al joven adulto, del joven adulto al adulto. Cada uno de estos procesos ameritan una nueva mirada, un nuevo enfoque con relación a ese héroe que estamos siendo nosotros. El siguiente paso, después del llamado a la aventura, y que generalmente lo pasamos, se llama el rechazo de la llamada. Este rechazo de la llamada es de una u otra manera un arrepentimiento que sentimos frente a lo que queremos avanzar o frente a lo que queremos realizar. Muchas veces vamos con muchísimo impulso frente a ese cambio y de una u otra manera encontramos en nosotros mismos una resistencia a esa llamada. El cuarto paso es el encuentro con el maestro o mentor, esa persona que de una u otra manera nos da un consejo, una recomendación o inclusive en los tiempos modernos nosotros mismos acudimos a ella, a un terapeuta, a un coach, a un orientador, a un mentor, a un tutor. Después de ese encuentro hay el cruce, el primer umbral, es ponernos a prueba con lo que de una u otra manera hemos ido reconociendo en nosotros a partir de inclusive algunas virtudes, cualidades que vamos viendo que tenemos y las ponemos para pasar ese umbral. En algunas mitologías y también inclusive a nivel arquitectónico, cuando vemos esas gárgolas que están ubicadas en construcciones muy antiguas, templos y sitios sagrados, generalmente se encuentran las gárgolas y también las esfinges, que son una forma de ahuyentar a la persona que quiere acercarse y que va en camino del conocimiento o de un tesoro. Y generalmente detrás de la gárgola, de la esfinge se encuentra el tesoro, eso que de pronto estamos buscando, que muchas veces ni siquiera sabemos qué es, pero que es un potencial nuestro. Y ahí empiezan una serie de pruebas y nos encontramos con aliados y con enemigos, que realmente no son pruebas externas ni aliados o enemigos externos, son nuestras propias sombras quizás. Después el paso número 7 es el acercamiento a la cueva más profunda, es decir, entramos en la crisis más profunda de, de nuestro proceso, en cada uno de los pasos en que nos encontremos. Cuando ya estamos decidiendo que definitivamente por más de que lo intentamos y que hicimos la primera renuncia y lo volvimos a hacer, acá viene la segunda prueba, el segundo paso del umbral. Y a partir de ahí inicia una odisea o un calvario, que ya es como el final de la noche, cuando ya se está acabando la noche y va a entrar la madrugada, la mañana. Ese momento que es más oscuro, este es ese momento, el de la odisea o el calvario. Y a partir de ahí, cuando lo sabemos sobrepasar, pues vendrá el premio. Y a partir de que encontramos ese premio, pues nos iniciamos un camino de retorno, de vuelta a casa. Y allí lo podríamos denominar de una u otra manera como una resurrección. Esa resurrección ya no es la del mismo que inició, de ese ser que estaba en el mundo ordinario, sino de aquel que pasó por una serie de pruebas y se construyó a sí mismo y se dio cuenta de una serie de valores, de capacidades, de habilidades, de destrezas, de capacidades para afrontar la vida. Y con ella regresa a entregar casi que ese legado que ha logrado construir para que nuevas personas tengan conocimiento de él, no para que hagan el mismo camino del iniciado, sino para que tengan un referente de cómo es ese camino y puedan hacer su propio camino. Este sería el camino iniciático un poco basado en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell.
Para muchos de pronto ya lo conocían, lo han escuchado, lo han trabajado inclusive, o lo tienen como referente para sus trabajos a nivel profesional en el orden terapéutico probablemente. Yo quiero ahora, a partir de este arquetipo del camino del iniciático, el camino del héroe, que hagamos una mirada, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, donde en esta mirada vamos a tratar de ponerlo en términos un poco más contemporáneos y también un poco en términos más pragmáticos para los que estemos en este tipo de procesos lo podamos identificar y también nos sepamos como saber sobrellevar en muchos casos. Aquí vamos a ver que, como lo dice el camino iniciático, la caracterización del cambio, eres el resultado de tus decisiones. Cortar con todo lo que no me deja convertirme en mi propósito. Ese es el camino del héroe. En la medida que yo tenga un propósito de vida, que yo he asumido ese llamado a la aventura, que muchas veces ni siquiera sé qué es, pero que yo me siento incómodo con mi proceso de vida, que me siento que no estoy obteniendo lo que yo siento que podría ser ese potencial en mi vida, en el orden económico, quizás en el orden de las relaciones que establecemos con los otros, tal vez también en el entorno mental o a nivel creativo. Y esa incomodidad que tenemos, pues nos hace que asumamos de pronto como una situación de crisis. Como lo ven aquí, yo lo planteo, esta primera etapa entre lo manifestado, es decir, el vivir en la vida cotidiana, el vivir en un ambiente que de una u otra manera nos es cómodo. En este momento empieza a sonar muchísimo y se habla muchísimo de la zona de confort y se manifiesta que la zona de confort es este momento, el de lo donde estamos abordando lo manifestado, o sea, lo que ya existe, que estamos como muy cómodos con lo que ya tenemos, con la vida que ya tenemos, con el momento que ya tenemos y pareciera que no quisiéramos asumir o afrontar un reto. Para mí esta es una cosmovisión y lo podríamos relacionar con el tema de los paradigmas y se podría llamar que es un paradigma predominante en la vida de una persona, en la vida de un ser. Y también lo podemos relacionar a nivel biológico con el ADN y a nivel genealógico, a nivel de árbol genealógico, pues con toda la historia transgeneracional que traemos y que de una u otra manera esa aparente comodidad yo estoy totalmente en desacuerdo que se llame la zona de confort. Podríamos llamarla la zona de confort para el inconsciente, pero es una zona de poco confort, de una crisis muy profunda para el consciente. Y lo que le interesaría a ese consciente es precisamente salir de ahí. De hecho, cuando asumimos una llamada a la aventura, la asumimos desde esta posición, desde la poca comodidad que tenemos del momento que estamos viviendo en el presente. ¿Mm? Aquí también podríamos involucrar el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Digamos que un poco esta genealogía, el ADN, ese inconsciente individual y el inconsciente colectivo que forman parte de lo manifestado, de lo que ya conocemos, es el punto de partida del héroe. ¿Sí? Y de una u otra manera también yo lo clasifico en estos tres puntos del camino del héroe. Sería el mundo ordinario, allí se encuentra la llamada a la aventura y el rechazo a la llamada. ¿Mm? Esa crisis que vivimos cuando estamos abordando ese rechazo a la llamada, como ustedes lo pueden ver en la imagen, lo estoy denominando un poco dentro del arquetipo de lo femenino, el arquetipo de la madre. ¿Sí? Ese arquetipo universal que tiene una finalidad, un compromiso, que es ir recogiendo la información del proceso creativo y que no se pierda ni un solo detalle de lo que ha sido creado. ¿Sí? Eso nos lo puede mostrar un poco la genealogía y nos lo puede mostrar el ADN, que nuestro ADN como seres humanos recoge todo el proceso evolutivo dentro del planeta Tierra. ¿Sí? Es el ADN con mayor información de cada una de las crisis que se han afrontado y cómo se han sobrepasado en términos biológicos. Cada uno de nuestros órganos es una respuesta a una solución de una crisis que se vivió en un entorno, en un medio ambiente, por cada una de las especies que tuvieron que pasar y sobrepasar para generar los órganos que cada uno de nosotros tenemos en su forma, en su constitución, en sus características, en su funcionalidad, inclusive en su proceso evolutivo de posibilidad de generarse más adelante. Entonces, un poco para que lo veamos allí,
muchas veces cuando no logramos salir de esta crisis, podríamos tener un referente muy claro del arquetipo femenino, ¿sí? Del arquetipo que todo lo quiere como resguardar, proteger. Y ese arquetipo, una de las dificultades más grandes que tiene es poder ver en la posibilidad de cambio. Y escúchese bien, como arquetipo, no quiere decir que las mujeres no puedan ver una posibilidad de cambio. De hecho, este camino de iniciático corresponde a hombres, tanto como para hombres como para mujeres, para lo masculino y para lo femenino. Pero internamente cada uno de nosotros tenemos un arquetipo femenino, si somos hombres, y las mujeres pues obviamente también. En el caso femenino pues lo tienen un porcentaje un poco mayor y en el caso nuestro está por desarrollar y por potenciar. De hecho, en la de vuelta, en el retorno a casa, precisamente activamos muchísimo ese arquetipo femenino para poder traer la información que se ha obtenido dentro del proceso de ese camino del héroe y que recoge todas las formas como logró sobrepasar las dificultades. Entonces este héroe asume un reto. Ese reto que asume el héroe, el encuentro inicia probablemente con un encuentro con un maestro o un mentor que le genera una confianza para saber abordar y afrontar los retos a los cuales se está enfrentando. Como les decía, muchas veces estos maestros o tutores en esta época ya no es el maestro que se aparece, aunque sí, generalmente se aparece así sea a través de un amigo, una persona desconocida, una palabra que escuchemos, un libro que abramos en alguna página muy especial, alguna película, un programa de televisión. A través de alguna forma se surge una guía a alguien o algo que nos genera una esperanza, una posibilidad de ver ese cambio que podemos hacernos y nos genera una confianza. A partir de que entramos en contacto con este encuentro con el maestro o mentor, que es ese héroe que está asumiendo el reto, eh, una de las cosas que se desarrolla es la voluntad para asumir ese reto, el coraje que da paso y nos entra en movimiento hacia el cambio. Esa posibilidad de movimiento hacia el cambio la empezamos a poner a prueba a través del cruce del primer umbral, a través de las pruebas y con los aliados y con los enemigos, y el acercamiento a la cueva más profunda hasta llegar a la Odisea y el Calvario, hasta el octavo paso de ese camino del héroe que estábamos viendo anteriormente. Así es que esta etapa que está en el centro, y diríamos que es ¿aló? ¿Me escuchan? ¿No? Dos. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Ya regresó?
Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Aló, aló, uno, dos, tres. Aló, aló, acá sobrepasando pruebas. Ahora sí, bueno, intentemos nuevamente, parece que no sé si es la señal que está débil o algo pasó allí. Pero démonos cuenta, siempre que estamos tratando de afrontar las pruebas algo sucede, arquetípicamente. Qué bien. Esto nos da como la motivación para seguir afrontándolo, ¿no? ¿Listo? ¿Me escuchan? Bueno, parece que ya está otra vez bien. Me dicen que más o menos nos quedamos cuando estábamos hablando de pronto cuando atravesamos la crisis. Sí, bueno, recojo. Entonces, este héroe que quiere asumir un reto, que para el caso de Joseph Campbell y en su mito del héroe, él, que son los pasos del 4 al 8, el encuentro con el maestro mentor, el cruce del primer umbral, las pruebas aliados y enemigos, acercamiento a la cueva más profunda y la odisea o calvario, de una manera u otra, yo la relaciono con estos pasos que les estoy mencionando aquí. Y es que ese héroe que asume el reto de una está como cobijado por el manto de lo femenino, ¿sí? Y ese manto de lo femenino no quiere que se experimente, que se explore, porque la tarea de lo femenino, desde que se creó el universo, digamos que cuando se constituye esa partícula de característica energética negativa, la misión que tenía lo femenino era recoger la información para que no se perdiera nada de esa información. Y el reto de lo masculino era afrontar la exploración de lo diferente. Entonces, en la medida que se va explorando lo diferente, lo femenino va recogiendo eso. Entonces, eso lo vemos que está muy referenciado y les mencionaba en el ADN, la genealogía, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Entonces, digamos que es fundamental reconocer que eso es normal, que forma parte del proceso, que nos sintamos atrapados por el pasado, que nos sintamos atrapados por eso que ya está manifestado, que nos sintamos atrapados por esa cosmovisión o paradigma predominante, que nos sintamos atrapados por nuestra propia historia. Pero el reto no es quedarnos allí. Y les decía que se está utilizando muy fácilmente un concepto de la zona de confort y creo que es bastante peligrosa, bastante riesgosa, en el sentido que el cerebro tiene un principio, que esto lo planteó Sigmund Freud, y es el principio del placer, y es, por un lado, tratar de evitar cualquier tipo de dolor, y por otro lado, buscar siempre el placer. Entonces, cuando hablamos de que esta zona, que es lo manifestado, la cosmovisión o paradigma predominante, que la genealogía, el ADN, la historia a la cual queremos salir es nuestra zona de confort, casi que le estamos diciendo a nuestro cerebro que no vamos a salir de ahí porque esa es la zona de placer. Yo diría que es una zona de confort para el inconsciente, pero es una zona de muchísima crisis para el consciente. Entonces esta crisis, que es el enfrentamiento, la confrontación con el arquetipo femenino, que es dejar de un lado lo que ya conocemos para poder afrontar la aventura hacia lo desconocido, nos genera una crisis por un lado de salir de eso femenino, pero también es un reto muy interesante y es la zona de confort precisamente del consciente de querer salir de allí, y esta es la zona, es la actitud que asume el héroe. Este héroe entonces, de una u otra manera, lo que hace es afianzar su voluntad y, es decir, se aferra del arquetipo del padre, el arquetipo masculino. Ahora más adelante veremos un poco mejor esto, y es cómo miramos esa relación que tenemos nosotros arquetípica con papá y con mamá
que de una u otra manera, si no está bien armonizada, bien balanceada, bien estructurada y en equilibrio, o nos quedamos amarrados al pasado o no tenemos la posibilidad de avanzar hacia el futuro. Entonces, uno de los pasos que más adelante se tienen en el camino del héroe es precisamente reconocer esos dos arquetipos e integrarlos en la persona. Cuando hablamos de las pruebas, de los aliados, los enemigos y el acercamiento a la cueva más profunda, casi que siempre es el encuentro con la sombra, esa sombra que en primera instancia, en el caso para nosotros los masculinos sería lo femenino, caracterizado de pronto por el arquetipo de la madre y la relación que tuvimos con mamá, y para el caso de lo femenino pues sería lo contrario, y estaría caracterizado por el arquetipo paterno y la figura que vimos a través del padre. ¿Sí? En la medida que nosotros tengamos algunos conflictos allí, en estos pasos de las pruebas, del acercamiento a la cueva más profunda y de la odisea y el calvario, allí es donde los vamos a ver reflejados. Allí es donde vamos a tener que hacer el ejercicio de no de excluir esa mirada arquetípica, sino por el contrario de reconocer la que existe en nosotros, lograr una reconciliación con ella y a partir de esa reconciliación integrarla como nuestra para enriquecernos y potencializarnos en nuestras dos polaridades integrando las dos polaridades. Es decir, en el caso de los masculinos, hacer un fuerte trabajo con esa relación con la madre, con lo femenino, y en el caso de los femeninas, integrar la relación con el padre y posteriormente que eso forme un balance y un equilibrio en mí. A partir de eso, cuando yo he logrado sobrepasar este punto número 8, lo que hago es empezar a ver, a creer en lo que estoy manifestando nuevamente. Y podríamos llamarlo como una nueva cosmogonía, una nueva forma de ver la vida, un nuevo paradigma. Y tendría que ver con el proceso de individuación o la integración. El proceso de individuación nos lo plantea muy bien Carl Gustav Jung, y es precisamente un poco lo que les estoy mencionando. Entonces, a partir de lo manifestado, que este héroe o este iniciado se encuentra consigo mismo y logra hacer esa integración, pone a prueba esa integración. ¿Y cómo hace para poner a prueba esa integración? Haciendo el camino de retorno, es decir, por el mismo sendero que llegó a encontrar ese proceso de manifestación, lo pone a prueba consigo mismo. Es decir, si ha logrado integrar o no sus dos polaridades, la masculina y la femenina. Este camino de regreso, entonces, en la medida que lo sabemos sobrepasar, también va a tener, digamos que esos brotes de dificultades, de crisis, de querer retornar a lo ya vivido, a lo ya manifestado, a lo que era nuestra historia, y necesariamente en el camino de retorno a casa nos afianzamos en lo que logramos descubrir en nosotros mismos, o de pronto lo que generamos es una devolución que casi que nos ubicaría nuevamente en el punto número 1, esperando otro momento desde el mundo ordinario para afrontar una nueva llamada a la aventura. Si logramos pasar ese que diríamos que sería la resurrección, el retorno sería con el elixir, ¿no? El retorno sería con eso que hemos logrado, eso que hemos obtenido dentro de nuestro proceso. Entonces, viéndolo de esta manera, creo que hay algunos aportes, especialmente desde mi campo profesional y desde mi campo de orientación hacia una persona, y quería compartirlo con ustedes porque sé que desde que estemos trabajando estos temas nos estamos confrontando permanentemente con estos 12 pasos del camino iniciático, y que pues de una u otra manera yo lo resumo en estas 5 etapas entre lo manifestado y lo no manifiesto. Pasemos a la siguiente, por favor. En este proceso, entonces, lo que podemos identificar es que vamos a tener, voy a enfocarme un poco más en las dificultades que se nos presentan, en el reto que asumimos, ¿sí? Entonces, en términos de reto, y para que lo tengamos muchísimo más claro y lo tengamos muy presente, es uno, que siempre vamos a estar cobijados por nuestra propia seguridad para garantizar la vida, para garantizar lo que ya está hecho, por garantizar los pasos que se han dado evolutivamente, por garantizar los niveles de conciencia a los que hemos llegado, siempre va a estar eso cobijado por el arquetipo femenino. Y el reto va a ser reconocerme que ya soy
eso que ha sucedido, eso que ha pasado, esa historia que he recogido, pero el reto está en que me reconozca también en que no solamente soy esa historia, sino que también soy el potencial. Es decir, cuando yo sé que soy Edgar Duque desde la historia que traigo, pero también desde el potencial que tengo de ser yo mismo, de ser integrado, ese es el principal reto. A partir de que yo hago este ejercicio, que es un poco a nivel de creencia y que lo voy bajando hacia el emocional, asumo el reto y es reconocer en mí ese lado oscuro, ese lado que de pronto no estoy queriéndome ver, que es el trabajo con la sombra. Este trabajo con la sombra es muy importante, porque cada una de las dificultades, cada una de las críticas que yo lance hacia afuera, cada una de los rechazos que yo genero hacia otras personas, lo único que están diciendo es que esa parte que yo estoy rechazando en el otro la encuentro en mí. De pronto no con la misma figura, pero sí en esencia de arquetipo. Entonces es importante que trabajemos con esa sombra. Generalmente en la primera etapa de nuestro desarrollo esa sombra nos la encontramos para los masculinos a través de lo femenino y para las femeninas a través de lo masculino. También nos la encontramos en los sueños de pronto ese ser, esa persona o esa situación que nos agrede, o eso que nosotros vemos en el sueño que es un mito, un tabú, algo que nosotros no queremos reconocer en nosotros. En el caso de los tabú, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, muchas veces se expresan como sombra a través de los sueños. Y la idea es precisamente hacer un trabajo con esa sombra, que lo importante con las sombras es no excluirlas, sino incluirlas y reconocerlas en nosotros. ¿Sí? El reto también está en integrar mis polaridades arquetípicas, la masculina y la femenina. Cuando vemos ese loguito allí, si lo ven aquí arriba en el extremo derecho de sus pantallas, en el centro está el símbolo del Tao, del Yin y el Yang, que están integrándose y que cada uno de ellos tiene las dos polaridades también opuestas en su interior, lo masculino y lo femenino integrándose. Eso se llamaría el Tao. En este caso, para las culturas orientales que lo practican o forman parte de su ideología y de su filosofía de vida, sería el Tao. También lo vemos allá en la estrellita que está detrás de ese Tao, que son los dos triángulos que de una u otra manera los hemos llamado para la cultura occidental como la estrella de Salomón, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El triángulo que va hacia arriba sería lo masculino, el triángulo que va hacia abajo sería lo femenino. Yo de hecho recojo estos dos símbolos, el del Tao y el de la estrella de Salomón, para representarlo dentro del logo de mi empresa que se llama Cosmos Tao, que es precisamente, digamos que el juego que estoy haciendo en mi proceso de integrar mis polaridades arquetípicas masculina y femenina. Se los dejo allí como, de pronto como ejemplo para que lo vean en términos prácticos también como uno lo puede ir haciendo a nivel simbólico, a nivel emocional, a nivel intelectual, pero lo importante es ir integrando esas polaridades arquetípicas, hacer un trabajo muy intenso en reconocerlas. Muchas veces cuando tenemos conflictos desde nuestro interior, en el caso de los masculinos, con lo femenino nos queda muy difícil reconocer lo femenino de la vida. Entre otras, parte de lo femenino de la vida está la productividad económica. Entonces, si tenemos dificultades a nivel de productividad económica, probablemente nos toca trabajar bastante con el arquetipo femenino. Y en el caso del arquetipo masculino, y para las femeninas también sería ese referente de integración, el arquetipo masculino sería el que nos lleva y nos impulsa a generar los cambios de la vida, como ya lo veíamos antes. Y en términos económicos, solamente para poner un ejemplo, pues es la capacidad que tenemos nosotros de productividad y de generar nuevas ideas a nivel productivo. ¿Sí? Cuando integramos esas dos, para poner el ejemplo en términos productivos, querría decir que somos capaces de administrar muy bien nuestra economía y de producir también en equilibrio. Ese balance de administrar y producir, pues daría nuestro, en términos prácticos también, nos daría un referente de nuestra abundancia, para que lo tengan allí presente. A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Que no vaya que esté otra vez mudo por ahí. ¿Está siendo claro? ¿Es entendible para ustedes este proceso?
Qué bien. Y el otro reto es el desarrollar e integrar en mí mis potencialidades. Acá vemos, como lo he colocado, las primeras cuatro serían las espirituales, las mentales, las emocionales y las materiales. Las espirituales también entendiéndolas como lo trascendental de la vida, lo mental como lo intelectual o las creencias que tenemos y los paradigmas que manejamos y la posibilidad de ampliar esos paradigmas. En los emocionales estarían las relaciones que establecemos con los otros seres humanos y con nuestro entorno. Y en términos materiales es la seguridad que le queremos y le debemos garantizar a nuestro cuerpo físico. Estas cuatro, si las dividimos en dos grupos, las espirituales y las mentales irían en términos de lo masculino y las emocionales y las materiales en términos de lo femenino. Nuevamente aquí hacemos un desglose, un despliegue de lo masculino y lo femenino en cuatro de las dimensiones humanas, la espiritual, la mental, la emocional y la material, sabiendo que cuando estamos muy enfocados hacia lo espiritual o lo mental, estaríamos muy enfocados en el arquetipo masculino, y si estamos muy enfocados en lo emocional o en lo material, estaríamos dedicando mucha fuerza a lo femenino. Si estamos muy parados en lo masculino, la tarea sería desarrollar las habilidades, destrezas, potencialidades de nuestras dimensiones emocionales y materiales, es decir, en fijarnos muy bien cómo estamos trabajando en nuestras relaciones y cuál ha sido la forma de garantizar nuestra propia seguridad del cuerpo físico. Y si fuera al contrario, si estamos muy parados en esas dos dimensiones emocionales y materiales, estaríamos muy en lo femenino y la tarea sería, o el reto sería, potencializar nuestro ser trascendental y nuestro potencial intelectual, mental y mental en general. ¿Sí? Y digamos que uno de los retos fundamentales de esta nueva era, para los que entienden y saben de los chakras, sería que nos estamos elevando a la vibración, a una vibración un poco más alta, que es la vibración del corazón, y para poder subir a la vibración del corazón hay un precepto fundamental o hay una pauta fundamental, y es no juzgar. Que al no juzgar estamos hablando de lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora, de esos dos arquetipos masculinos y femeninos, que hacemos el despliegue en estas cuatro dimensiones, y que sería, no juzgar, sería integrar todo en mí, inclusive integrar nuestras sombras. Desde las sombras lo que estamos haciendo es el trabajo de integración. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que logremos identificar que nuestros procesos de cambio siempre van a estar cruzados un poco por una o varias de estos enfoques, ¿sí? Siempre nos va a estar faltando algo, siempre nos va a estar de una u otra manera sobrando algo si hemos tenido conflicto con eso, ¿sí? Y lo ideal es que empecemos a trabajarlo a través de diferentes metodologías, ahí sería donde acudimos a ese mentor, a ese tutor o ese apoyo que podamos conseguir de manera externa, porque muchas veces nosotros mismos no lo podemos ver, identificar, reconocer. Hasta ahí cómo vamos. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta de parte de los asistentes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me retroalimentan por favor ahí a través del chat? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, no hay como mucha retroalimentación allí. Quiere decir que está aparentemente entendido. Por el contrario, creo que serían muchas las dudas que hay, pero bueno, sigamos. Vamos a trabajar en estos últimos, en esta última etapa de la presentación que quería hacerles, dos claves fundamentales para asumir ese reto, ¿sí? Que son dos claves que yo trabajo mucho con mis clientes y que nos han dado muy buenos resultados y nos permiten identificar los momentos un poco de crisis. Uno es que nuestra mente nos atrapa en lo conocido. Cuando nos sentimos atrapados en lo conocido, que muchas veces no identificamos
que es conocido, es generalmente cuando estamos postergando esa o la llamada a la aventura o el afrontar cada una de las crisis que estamos viviendo dentro del proceso. Entonces postergamos, ¿sí? Lo dejamos para mañana, pasa algo, no me llego a tiempo, si tengo la cita con el terapeuta o con el coach o con el orientador, con el tutor, estoy llegando tarde, si tengo una tarea para realizar, no la hago, siento que no la puedo hacer o no la o se me presentan diferentes obstáculos, entonces todo queda para más tarde, queda para después. ¿Sí? Y al estar postergando, lo único que estamos haciendo es finalmente quedándonos atrapados en lo conocido, en ese arquetipo de lo femenino. ¿Mm? Y está bien, probablemente para una persona que se encuentra allí le toca explorar un poco más la fuerza interna que tenga del arquetipo masculino, la del padre, para que lo logre sacar de ahí, de ese momento en que se encuentra y en esa dificultad que se encuentra, para que sienta la posibilidad de afrontar el reto con coraje. ¿Sí? Entonces, digamos que un poco el postergar nos tiene ubicados dentro de lo femenino. Justificar permanentemente, es que yo soy así, es que esto me pasa porque la situación es así, la crisis es así, hay problemas que se están presentando en mí, pero no tengo la fuerza ni el valor para enfrentarlos y qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces permanentemente estoy justificando. O en términos intelectuales a nivel mental, tengo teorías, tengo diferentes filosofías, planteamientos filosóficos que hacen que yo esté muy referenciado con relación a eso que yo eh, tengo como vida, como paradigma, inclusive, y es muy riesgoso y a veces, y pasa muy generalmente con las personas que son muy mentales, que esa justificación está inclusive parada desde la forma de ver lo que yo quiero, hacia donde quiero ir. Entonces lo asumo solamente a nivel mental, a nivel intelectual, pero no voy a la acción. Entonces me quedo buscando siempre por todas partes la teoría, por todas partes quien me aclare lo que estoy haciendo, por todas partes quien me ofrezca la información o me amplíe la información, me surgen permanentemente dudas, inquietudes y estoy buscando respuestas, pero no puedo pasar a la acción. ¿Mm? Y el otro es el problema viene de afuera, es decir, que la culpa de todo lo que me pasa, de todo lo que me sucede, está afuera. Y escúchese bien, entonces pongo la culpa afuera y dejo el referente afuera y no asumo la responsabilidad de mi propio cambio. ¿Mm? Entonces, estos tres, de una u otra manera, se conforman, se convierten en unas trampas que se nos presentan por allá cuando estábamos hablando de los pasos del 4 al 8, especialmente en las pruebas, los aliados y los enemigos pueden ser estos precisamente, o las pruebas pueden estarse viendo limitadas para sobrepasarse por estos tres referentes que nos dejan en lo conocido. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ahí ya, ¿no? Se cortó, Terita. Bien. Vamos a ver, démoslo otra vez. ¿Sí ven que cada vez que hablamos de una crisis algo pasa? Debe ser también mi propia sombra, ¿no? Voy a trabajar. Bueno, en nuestra mente entonces quedamos atrapados en lo conocido a partir de estas tres trampas que son el postergar, el justificar permanentemente y el problema viene de afuera. ¿Sí? Todas ellas tres nos atrapan en lo conocido. Cuando logremos identificar dentro de nuestros procesos, cuando estamos enfrentando algo nuevo, un nuevo trabajo, una nueva experiencia de vida, una nueva situación, viviendo, experimentando una nueva relación, digamos que en la medida que nosotros tengamos la claridad de cómo la queremos enfrentar, pero se nos presentan dificultades, tratemos de mirar qué nos tiene atrapados en lo conocido. Si será el postergar, si será el justificar o será que el problema viene de afuera. Eh,
pasemos a la siguiente, por favor. Aquí con esta otra imagen es un recurso que yo he utilizado y que siento que me ha dado muy buen resultado, y es el tema de los autosaboteadores. No sé si ya están viendo la imagen, ya apareció. El tema del autosabotaje, ¿sí? Y yo encontré una forma que me pareció interesante viendo el referente del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y viéndolo también como un arquetipo, ¿no? Que cuando el rey Arturo se reunía con sus caballeros de la mesa redonda, desenfundaban sus espadas, las ponían hacia el centro, y en ese momento, al ser la mesa redonda, era que cada uno de ellos estaba en igualdad de condiciones para aportar desde su conocimiento y experiencia en función de una solución que se quería llevar a cabo por parte del rey o por parte del reino. En este sentido vamos a tomar esta metáfora para trabajar con nuestros propios caballeros. Entonces cada uno de nosotros podríamos asumirnos cuando estemos detectando de pronto algunos momentos de autosabotaje. Entonces hablamos de que cada autosabotaje de pronto está representando un personaje. Si de pronto yo quiero tener una mejor condición económica y me siento con una posibilidad de generar abundancia, el primero que de pronto va a hablar va a ser el caballero que tiene que ver con las finanzas. Y entonces va a decir, no, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a gastar tanto? ¿Cómo va a invertir en eso si no tenemos los recursos para eso? ¿Cuál va a ser la relación de costo-beneficio? Y probablemente, pues, y es lo que yo les sugiero a ustedes, hayan otros caballeros que también quieran hablar. Entonces, nos ubicamos nosotros como el rey Arturo, es decir, el yo consciente sería el rey Arturo, y va a hacer el ejercicio de escuchar a sus autosaboteadores, que de una u otra manera ellos no quieren, lo que menos quieren es el daño para el reino o que el rey quede mal. Lo que cada uno está haciendo es desde su experiencia tratando de dar una opinión. Generalmente lo que hacemos es no escuchar a nuestros caballeros, los aislamos, los excluimos, y resulta que un caballero excluido, un caballero que alejemos de la mesa, lo único que va a hacer es sentirse mal y por el contrario se va a manifestar con mayor fuerza. ¿Sí? Y lo va a hacer desde el resentimiento y desde el dolor, y nos va a hacer, o le va a hacer al rey Arturo, en el caso nuestro, si asumimos esa posición de rey Arturo, a cada uno de nosotros, nos va a hacer sentir muy mal. Y de una u otra manera va a ser el que nos traiciona o el que se encarga de mostrarnos que no lo escuchamos y que él tenía mucho para hablar. Entonces, en esta mesa redonda lo que vamos a hacer es el ejercicio metafórico, y lo podemos hacer así como yo se los estoy planteando. Yo me siento, y cada vez que siento que uno de mis autosaboteadores quiere hablar, me siento, cierro los ojos y lo siento en mi mesa redonda. ¿Sí? Le doy la palabra, lo escucho a ver qué es lo que me quiere decir. Y a su vez le digo, está muy bien la posición que usted ha asumido, me parece interesante, sé que lo que usted quiere es lo mejor para mí, pero vamos a tratar de escuchar a uno de los otros caballeros. Y le doy la voz, le doy la palabra a alguno de los otros caballeros que quiera hablar. Esos autosaboteadores son nuestras voces internas, ¿sí? Son nuestras propias experiencias, vienen por allá desde el árbol genealógico. Quizás es un familiar el que está hablando a través de uno de esos caballeros. La idea precisamente es no excluirlos, sino escucharlos. Como les digo, esta es una metodología que yo utilizo dentro de mi práctica de coach y ha sido bastante útil. Lo mismo la anterior, que es estar atento a la espera, estar atento a esa argumentación permanente que estoy haciendo, y estar atento a ver también si estoy pensando que todos los problemas vienen de afuera y yo soy el que estoy siendo la víctima. Entonces, la anterior era un poco para ver cómo nos relacionamos con esa parte femenina que está queriendo resguardarnos, y aquí vamos a hacer el proceso de integrarla con lo masculino, de lograr darle una salida para poder ir pasar a la acción y enfrentar cada uno de los pasos de ese camino del iniciado y del héroe. A ver, yo creo que este sería el momento de dejar por acá. Este es el aporte que yo quería ofrecerles el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Estamos en un proceso de cambio donde requerimos que la conciencia de la humanidad suba de nivel, y esto realmente no lo estoy haciendo por ustedes, y parecería de mucha generosidad. Lo estoy haciendo por mí, y al hacerlo por mí sé que lo estoy haciendo también por ustedes.
en la medida que nos estamos integrando. Entonces, quisiera, si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, me la escriben allí por el chat y de mi parte les agradezco infinitamente el que me hayan permitido sentarme en su mesa redonda para poder expresar estas palabras. Acá me dice Chelita, podrás hablar un poco más sobre la resistencia y cómo manejarla más positivamente. Toda resistencia está ligada al arquetipo femenino, ¿sí? Y la resistencia, digamos que la palabra misma como resistencia estaría en una connotación bastante negativa. Podríamos decir más bien cómo el arquetipo de lo femenino quiere resguardar y garantizarnos que sigamos vivos para que podamos hacer nuestro proceso de trascendencia. ¿Sí? Si no estamos vivos no podemos trascender. Entonces el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y todo lo que viene dentro del ADN y nuestra genealogía, lo único que quiere es garantizarnos la vida. Pero esa es la tarea de lo femenino, garantizar la vida. Cuando incorporamos, cuando integramos en nosotros el arquetipo de lo masculino, que sería el arquetipo del padre, entonces ahí es donde tenemos la fuerza para poder salir de lo femenino y llevar eso femenino o esa historia de lo femenino a algo nuevo, a una nueva experiencia que la va a enriquecer, y en la medida que sea enriquecida, en la medida que hagamos ese retorno a casa con el elixir, lo femenino lo va nuevamente a recoger y va a formar parte de su historia. En ese momento va a ser valioso para lo femenino lo que le trajo lo masculino, ¿sí? Pero nuevamente vamos a quedar encapsulados allí. Entonces allí vamos a vivir nuevamente el primer paso y será esperar a que haya un nuevo llamado a la aventura para vivir una nueva experiencia, a ver si la queremos asumir o no, y enfrentarnos con nosotros mismos desde todo lo que hemos ido hablando de los dos arquetipos, masculino y femenino, y las 4 dimensiones. Y las herramientas entonces pues son estas dos, por lo menos en este momento, las que quería compartir con ustedes. Uno, que si nos estamos viendo que nosotros estamos en permanente justificación de todo lo que nos pasa, o si queremos estar buscando muy intelectualmente referentes para poder cambiar y no pasamos a la acción, o si pensamos que las cosas nos están llegando de afuera y somos las víctimas de las circunstancias, allí estamos atrapados en lo femenino y requerimos de la fuerza de lo masculino. Probablemente allí haya que hacer un trabajo muy fuerte con el arquetipo masculino, y el referente más cercano que tenemos de ese arquetipo masculino es la relación que hayamos tenido con el padre. Para muchos de pronto no han podido tener la cercanía del padre, inclusive se atreven a decir que no han tenido papá, o muchas mamás inclusive le dicen a los hijos que usted no tuvo papá. Siempre hay un padre, si hay un hijo hay un padre, perdón, si hay un hijo hay un padre. Si hay hijo hubo espermatozoide, y si hay espermatozoide hay un ADN, hay una genealogía que viene detrás de él. Y para nosotros como hijos lo más valioso es la vida, el podernos expresar a través de nuestro cuerpo físico para poder trascender. Entonces no vamos a criticar ni vamos a juzgar a papá, lo que vamos a hacer aceptarlos, a sentir frente a él y aceptarlo en nosotros tal cual como es, sin exigirle nada a cambio. Solamente vamos a honrarlo y respetarlo por darnos la vida. Igual sucederá con mamá, no la vamos a juzgar. En la medida que no la juzgamos, nuestras sombras también empiezan a integrarse con nosotros, ¿sí? Porque muchas veces la expresión de nuestra sombra es todos los conflictos, corresponde a todos los conflictos o limitaciones que hemos tenido, lo que se nos generó como tabú con papá y con mamá. En la medida que lo integramos, pues va a ser muy valioso. Entonces, digamos que fundamental, pieza clave dentro de este proceso, inclusive para sentarnos con los caballeros de la mesa redonda, vamos a ver que allí van a haber personajes que estén representando lo masculino y personajes que estén representando lo femenino. ¿Sí? En la medida que un personaje esté representando lo femenino, siempre va a querer resguardarnos y protegernos, y en la medida que esté expresándose un personaje masculino, va a querer llevarnos a la aventura. Lo interesante es que los escuchemos a los dos, ¿no? Saber que podemos ir a la aventura con toda la seguridad del mundo. ¿Sí? Allí estaremos protegidos por papá y por mamá. No sé si eso aclara un poco mejor
y dar respuesta a tu pregunta, Chela. Juliana, quisiera saber más cómo romper con esas voces que vienen de nuestros ancestros, sobre todo cuando no nos deja crecer. ¿Puedes repetir lo de las dimensiones? No sé si de pronto cuando hice la explicación te quedó un poco más claro o tengo que aclararlo un poco más. ¿Me confirmas allí, por favor, Juliana? Voy tratando de dar otros ejemplos. Las voces interiores, eh, las tenemos permanentemente, esas nunca se van a silenciar. De hecho, cuando las personas practican meditación, tratan de hacer contacto con el silencio interior, siempre se utiliza un mecanismo, alguna forma de distraer a la mente para que se concentre en un punto y no permitir que se hable desde las voces interiores. Entonces los mantras, imágenes que creamos a través de en la meditación, lo que está así tratando de hacer es callar a los caballeros de la mesa redonda. La experiencia que yo tengo y es la única que puedo compartir y desde donde puedo hablar es que para mí ha funcionado muy bien y para las personas con las cuales yo he trabajado en sentarnos a hablar con los caballeros de la mesa. ¿Sí? Siempre tratar de escucharlos. Al principio inclusive no logramos diferenciar las voces de esos caballeros. ¿Sí? Se nos confunden unas con otras, pero cuando yo empiezo a hacer el ejercicio de escucharlos, empiezo también a diferenciarlos y a darme cuenta que son diferentes. Y eso puede ser un referente de que esa voz que está hablando allí no es mi voz. Es una voz que viene recogida por allá desde mis ancestros, por situaciones, por dificultades, por experiencias, unas agradables, otras desagradables, que se hayan vivido desde nuestros ancestros en nuestra genealogía. Y ellos están solamente para resguardarnos y cuidarnos y proteger lo que ya se ha avanzado en la evolución. ¿Sí? En la evolución de conciencia a nivel familiar. Entonces ellos están entregados por completo a nosotros para que nosotros salgamos adelante. En la medida que los escuchemos, pues van a ser un aporte valiosísimo. En nuestra cultura occidental, parte de lo que no estamos haciendo un poco bien es que desconocemos el aporte de los mayores hacia nosotros. Ahora mucho menos estamos reconociendo a lo que viene transgeneracionalmente. Un buen punto de partida sería mínimamente escuchar a nuestros padres y de ahí, a través de nuestras voces interiores, ir identificando qué personajes hay allí y creo que podría hasta afirmarlo con mucha contundencia y es que esas voces son las que se manifiestan a través del pasado en nosotros. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué hacer luego que identificamos que estamos en una trampa? Pues siempre que identifiquemos que estamos en una trampa, como estamos parados en lo femenino, ese arquetipo femenino que nos deja casi que inmóviles, pues ¿cuál será la solución? ¿Sí? La contraparte, ¿no? Que sería ir a la acción. Pero para ir a la acción necesitamos de la fuerza del arquetipo masculino. Entonces allí hay que hacer un trabajo, si no podemos hacerlo, si no podemos ir a la acción, hay que hacer un trabajo de reconciliación con el Padre, que es el que nos permite ese avance. Adolfo, ¿cómo hago para ganarle a la resistencia? Lo acabo de decir nuevamente, una resistencia, arquetipo femenino, para trabajar, no diríamos que contra la resistencia, sino para generar una armonía con esa resistencia, entonces nos integramos con el arquetipo masculino, fortalecemos la relación con papá, miramos esa relación con papá. Muchas veces también pasa que como nosotros vemos la vida a la luz de los ojos de con quien nos haya garantizado la vida, puede ser papá o mamá, entonces a ese otro padre con el cual de pronto tenemos, a ver, me explico de una manera mejor. Está papá, está mamá, de pronto por una u otra circunstancia se separaron, se divorciaron papá y mamá, y yo quedo con mamá. Voy a ver a mi papá no a la luz de mis propios ojos, sino a la luz de los ojos de mamá.
Y al verla a papá, a la luz de los ojos de mamá, como ella lo está viendo con conflicto, yo estoy entrando en una mirada de conflicto con relación a mi padre, ¿sí? Y lo hago simplemente por sobrevivencia. Mamá tendría que resolver su conflicto, pero a mí también me toca hacer lo propio. Uno, resolver mi conflicto con mamá si es que lo tengo, y a la vez también hacer una mirada diferente del arquetipo masculino. Como les decía, el mejor referente es no juzgar a los padres. No juzgar a papá, no juzgar a mamá, cada uno de ellos hizo lo que pudo con lo que tuvo y desde una mirada del amor, desde su conocimiento y experiencia. ¿Sí? Y desde todos sus ancestros que de una u otra manera los han conformado. Entonces, en la medida que yo asienta frente a mis padres, que resolucione mis conflictos en función de armonizarme con ellos, no exigiéndoles cambio a ellos, sino que yo soy el que cambio mi mirada frente a ellos, es probable que cambien las circunstancias de la vida y este camino del iniciado pues tenga unos resultados diferentes para nosotros. Jorge, las herramientas para combatir con el autosabotaje pues son precisamente las que acabo de mencionar. Una de las herramientas es sentar a los caballeros de la mesa redonda. Alexa, buenas noches. ¿Cómo aprovechar los mensajes que nos llegan a través de los sueños? Gracias. Bueno, en los sueños se expresa nuestro inconsciente y como dijimos, en nuestro inconsciente se manifiesta nuestra sombra. Muchas veces eso que nos cause dolor, tristeza, susto, miedo, culpa, es una sombra nuestra. Y pues nos está dando pistas, pautas de que muchas veces no puedo ver la sombra, no la identifico afuera, y entonces se manifiesta a través del sueño y en la medida que se manifiesta a través del sueño y yo sea consciente de qué pasó allí en ese sueño con esa sombra, pues también podré trabajar con ella. Las sombras se trabajan dándoles luz, ¿sí? Y dándoles luz es como poner eso que se representa la sombra, lo ponemos en un escenario y la iluminamos, es decir, la reconocemos, le decimos, estamos viendo que tú existes, que es el equivalente a ver uno de los caballeros y darle la palabra. Ahora te voy a dejar que te expreses, te manifiestes y me aportes lo que tienes para aportarme y sé que eso me va a enriquecer y me va a dar más fuerza para avanzar hacia lo que he identificado como desconocido o que me he puesto como meta conocer. Bueno, son las 11 de la noche. Por mí, yo puedo quedarme aquí todo lo que quieran. No sé, Mariana, ¿qué opinas? Creo que pues se le ha dado respuesta a las preguntas. Igual si es una pesadilla, más sombra es todavía, ¿no? Pasa también, ¿no? Hay que diferenciar algunas veces que en los sueños que vivimos o las pesadillas que vivimos están relacionadas con los mayores impactos emocionales que hayamos vivido en los últimos 3 días. Y el cerebro hace una compilación de esa información y nos la traduce en términos de imágenes, de sensaciones, de emociones, y no necesariamente la imagen que aparece dentro del sueño tiene que ver con lo que yo viví, pero sí la esencia de la pesadilla. ¿Sí? Y si es una pesadilla que es recurrente, pues ahí podemos identificar que es una sombra. Bueno, muchas gracias a todos. Por acá Jorge Gaitán, gracias. Buenas noches. José Luis, gracias. Adolfo, gracias. Alexa, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí en este espacio muy enriquecedor para mí, el poder compartir con ustedes y por las preguntas que me hacen y la atención que me prestaron. Mariana, te doy la palabra.
Buenas noches, Juliana. Rico haberte visto por este espacio. Paola, muchas gracias. Un abrazo. Igual. Un abrazo para todos y para todas. Va. Bueno, buenas noches. Joseph Campbell hizo un ejercicio de estudiar y reconocer los relatos de héroes a nivel bíblico, a nivel mitológico y en las diferentes estructuras de la literatura, cómo se hacía o se veía un patrón, un arquetipo que constituía estas narraciones épicas. Y era definido, como lo plantea Carl Jung, una mirada arquetípica de este proceso del camino del iniciado, entendiendo como iniciado la persona que empieza ese proceso de autorreconocimiento, autodescubrimiento y gestiona todo un proceso de desarrollo personal. De una u otra manera, esta mirada la hemos puesto afuera de nosotros desde lo que en Hollywood hemos visto como las películas de los héroes. Algunos de ellos pues nos dan la pauta para hacer el camino. Hay algunas otras miradas que por el contrario nos ponen al héroe afuera y nos dejan con el vacío interno de pensar que alguien tiene que venir a rescatarnos. Por favor, pasamos la imagen de PowerPoint a la siguiente. Alrededor de este mito del héroe o el mito de las mil caras de Joseph Campbell, y la estructura como tal nos plantea que hay un camino, que hay un patrón que de una u otra manera cada uno de nosotros seguimos. La idea en la noche de hoy es que identifiquemos ese patrón e identifiquemos también los puntos críticos de ese patrón, que es donde muchas veces nos vemos vulnerables, que lo estamos de pronto sabiendo llevar y a veces nos devolvemos en el punto donde no deberíamos devolvernos, porque ya casi que estaba al alcance de la mano el peldaño siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Así también como hay héroes de verdad, pues también de una u otra manera y un poco dentro de nuestra cultura occidental, lo que hemos visto es que nos tratan de poner el héroe afuera. Como les decía yo hace un momento, ese héroe lo vemos de pronto desdibujado a través de los héroes que son los que se auto otorgan la posibilidad de salvar al mundo, de salvar a las personas. Los denominamos los superhéroes. Y también hay muchas representaciones a nivel comercial hemos escogido el tema de hoy, el camino del iniciado, pero con una característica muy especial, que es la caracterización del cambio. Y quise proponer este tema debido a que en mi práctica de coach, como coach, identifico que muchas veces las posibilidades de generar cambios a nivel personal dentro de un proceso se ven obstaculizadas, se ven limitadas, debido a que no nos damos cuenta que forma parte del proceso el que sintamos una cierta debilidad para afrontar los cambios. Entonces quise plantear este tema para que lo trabajemos y pues algunas personas o a los que les pueda servir esta orientación y algunas pautas para reconocer esos momentos y poder, al contrario, en lugar de devolvernos, ir siempre hacia adelante. Bueno, pasemos la imagen. Para que miremos este tema,
me voy a soportar, me voy a parar en una mirada arquetípica de ese camino del iniciado que inicialmente, desde más o menos 1949, con Joseph Campbell, se conoce como el camino del héroe. Héroes o iniciados de verdad, que son aquellos que nunca nos muestran, digamos que a través de los medios de comunicación, y que permanentemente están sobrepasando sus propios umbrales de crisis, sus propios umbrales de dolor, sus propios umbrales de retos personales y asumiendo un nuevo escalón, un nuevo nivel en el desarrollo de conciencia. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, dice en la primera imagen que vemos allí, esta persona que lleva un perrito ahí en un platón y atravesando un río. Los héroes verdaderos son los que sobrepasan a sí mismos, ¿no? Vemos también allí unos bomberos de una forma natural, espontánea, muy voluntaria, se ofrecen para hacer un proceso, diría yo, de valentía personal para enfrentarse muchas veces inclusive con relación a la muerte. Hay algunas películas que quise retomar porque nos dejan ver ese camino para los que las quieran ver, o de pronto ya muchos lo han hecho, pero mirándola con un criterio de evolutivo, de desarrollo. Está, por ejemplo, El Señor de los Anillos, allí donde Frodo tiene un reto muy importante. Está el de Matrix, está Avatar, que son tres películas muy estructuradas. Entonces este camino del héroe, como aquí lo estamos planteando, eh, para estos tiempos modernos, con los nuevos cambios de paradigmas, cuando hablamos del camino del iniciado es para hacer un reflejo de esta experiencia humana que vivimos, y entre ellas la necesidad de vivir y desarrollar nuestro potencial, de imaginarnos y construir una realidad que sea diferente, y en ese sentido hacernos responsables de nuestra propia co-creación, de la creación de nuestro propio desarrollo. Esa mayor creación es la transformación personal, y lo planteo en estos términos. Este camino del iniciado va de ver quién uno cree que es, quien aparentemente es, a imaginar y a gestionar ese quien quiere ser. ¿Podemos pasar la imagen, por favor? Este iniciado, en la medida que va asumiéndose, que va reconociéndose, entonces podemos ver que en la vida cotidiana, en el día a día de nuestras vidas, vemos muchos